estudiantes, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro proyecto número 2, Aprender en Casa. Estamos listos, el tema es los movimientos sociales y el subtítulo el movimiento obrero. Nuestro objetivo será identificar y comprender el origen del movimiento obrero a partir de las revoluciones industriales y el surgimiento del pensamiento socialista. Bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos. ¿Quieres aprender datos interesantes sobre los orígenes del movimiento obrero? Pues vamos a intentar ayudarte. La industrialización desencadenó toda una serie de problemas sociales que conduciría a la aparición de una nueva ideología, el socialismo. La incorporación de la máquina al trabajo produjo cambios tan profundos que exigieron la adaptación a una disciplina y ritmo productivo muy diferente al conocido hasta entonces, y los trabajadores tendrían que acostumbrarse ante la presión ejercida por los burgueses, patronos dueños de las fábricas. Esto vendría acompañado de unas duras condiciones de vida, caracterizadas por el hacinamiento en infraviviendas, levantadas sin planificación urbana en torno a las fábricas, donde los obreros se veían obligados a vivir precariamente. También unas duras condiciones laborales, caracterizadas por escasos salarios, especialmente en el caso de mujeres y niños, el empleo de mano de obra infantil y horarios extenuantes con una inexistente legislación para la protección laboral, significaba que en caso de enfermar, esto supusiese perder el trabajo. Impensable entonces hablar de vacaciones o de derecho a huelga. Por otro lado, una mala alimentación contribuyó en la proliferación de enfermedades como la tuberculosis o aquellas desencadenadas por las condiciones de trabajo en minas y fábricas. Como consecuencia de la pobreza y la explotación, en este periodo se multiplicó la delincuencia, la prostitución y los problemas asociados al alcoholismo, entre otros. La clase burguesa, que se beneficiaba del nuevo sistema imperante, veía esta situación como algo natural e inevitable en el desarrollo y crecimiento económico de las naciones. Para ellos, los trabajadores eran sustituibles, no eran personas dignas de ser protegidas y suponían un medio para alcanzar su enriquecimiento personal. Pero con el tiempo, la concentración de obreros en fábricas y minas favoreció la aparición de una conciencia de clase, lo que promovió la necesidad de organización para reclamar mejoras sociales y salariales. Así tiene lugar el nacimiento del movimiento obrero y el de un nuevo grupo social, el proletariado. Y bien, ¿cuáles fueron las fases del movimiento obrero? El movimiento obrero experimentó diferentes formas de actuación a lo largo de su historia, que podemos resumir de la siguiente manera. El primer paso sería el ludismo, seguida de la creación de las mutuas de socorro. En tercer lugar, aparecieron los sindicatos obreros, seguidos del cartismo y la creación de los primeros partidos políticos socialistas y comunistas. Y por último, la celebración de las internacionales obreras. Vamos a explicar en qué consistieron cada uno de estos procesos. En primer lugar, el ludismo. Fueron las primeras manifestaciones obreras de carácter espontáneo, que no estaban organizadas, eran clandestinas y de tipo mecanoclasta, es decir, su modus operandi consistía en destruir las máquinas, lo que unía a los trabajadores en un descontento común. Responsabilizaban a las máquinas de la pérdida de sus trabajos y veían en su destrucción una manera de presionar a los empresarios y conseguir una mejora en sus condiciones laborales. En segundo lugar, aparecieron las asociaciones de socorro mutuo. Surgieron como organizaciones solidarias cuyo fin era garantizar la protección mediante seguros de enfermedad, orfandad y viudedad entre los trabajadores, ya que no existía la cobertura oficial. El tercer paso sería la creación de los sindicatos. El asociacionismo obrero evolucionó hasta la constitución de los primeros sindicatos en Reino Unido desde 1825, creándose los trade unions, donde los grupos de trabajadores defendían sus derechos como la reducción de la jornada laboral o mejoras salariales ante los patronos o industriales. Poco después surge el cartismo, seguido de los primeros partidos políticos obreros. La importancia del cartismo radica en que sus reclamaciones no iban dirigidas al burgués, dueño de la fábrica, sino al Parlamento de Londres. Todo esto podría haber dado pie a que el proletariado tomara conciencia sobre la necesidad de crear grupos con aspiraciones políticas de gobierno, lo que les podría ayudar a mejorar las condiciones y a establecer una legislación laboral que corrigiese los abusos del sistema capitalista.
Por último, las internacionales obreras. Fueron encuentros en los que las distintas agrupaciones obreras de los principales estados industriales europeos buscaban aunar la acción de las clases trabajadoras. Se desarrollaron hasta 3 asociaciones internacionales de trabajadores que podemos resumir de la siguiente manera. La primera internacional fue fundada en Londres en 1864 y sus objetivos principales eran la unidad y organización de la clase trabajadora, la abolición de la sociedad de clases, el reconocimiento del derecho a huelga, la defensa de la acción política de los trabajadores, la abolición de la propiedad privada y la supresión de los ejércitos por considerarlos una herramienta de represión al servicio de las clases burguesas. Esta fracasó ante las divisiones existentes entre los seguidores de Marx y los anarquistas partidarios de Mikhail Bakunin. La Segunda Internacional, también llamada socialista, porque dejó de contar con los seguidores anarquistas, fue fundada en 1889. Los principios que defendía eran el internacionalismo proletario, al considerar que los problemas de los trabajadores eran comunes para todos, independientemente de su país de procedencia, y el pacifismo, con la negación de la guerra al considerar que ésta solo servía a los intereses de las clases burguesas y ser los trabajadores la carne de cañón de los ejércitos. La razón del fracaso de la Segunda Internacional fue que la ideología nacionalista se impuso sobre la conciencia de clase y arrastró a los países industriales a la Primera Guerra Mundial en 1914. La tercera y última internacional estaría dirigida por la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y sería el resultado del triunfo de la revolución bolchevique. El papel directriz desempeñado por esta potencia y por sus líderes, entre los que destacamos a Joseph Stalin. Bien, queridos estudiantes, estamos listos para la actividad sumamente fácil y creativa. Buscar las palabras sobre el movimiento obrero en la siguiente sopa de letras. Todo es un juego de intelecto. Vamos a probar quién tiene la mente más prodigiosa y se lleva el gran acumulado de premios que tenemos para esta semana. Queridos estudiantes, muchas gracias por su participación. Muchas gracias por seguir aprendiendo. Será hasta una nueva oportunidad. Hasta entonces, ¡felicidades!